y los que nos sintonizan en canalesdominicanosenvivo.com. Gracias por el favor de su sintonía y por mantener la audiencia con nosotros de este programa Visión de Águila. Bendecimos cada ministro, cada persona, ¿verdad?, que se detiene a ver este programa, esperando a recibir una palabra que bendiga su vida de manera especial. Hoy no será la excepción. Dios va a hablarte de manera especial a través de su palabra, a través de este servidor, Julio Andrés Cabral. Así que en esta tarde deténgase a ver esta programación, que yo sé que será de gran bendición. Invite también a otros a escuchar la palabra de Dios junto a usted. Si nos está viendo a través de las redes sociales, comparta esta transmisión para que podamos expandir el mensaje de la palabra de Dios a todos aquellos lugares que posiblemente no han recibido la enseñanza de la palabra de Dios, pero a través de estas ondas, ¿verdad?, que se transmiten a través de la televisión, vamos a alcanzar gran audiencia de personas que no visitan una iglesia, que no son creyentes, pero que por lo menos nos ven a través de nuestra plataforma televisiva o de redes sociales. Bendiciones de parte de Dios. El término bendición es un poco controversial para muchos religiosos que no entienden el término bendición. Ellos atribuyen este término como algo diabólico, satánico o sectario. Pero el legalismo no permite que la gente ni siquiera analice la profundidad o el contexto de la palabra. Más bien ellos buscan un pretexto a través de un texto para contradecir y refutar las cosas. Porque cuando usted va a escuchar a Satanás y a los demonios bendiciendo a alguien, si de hecho la Biblia habla de una historia bien conocida de Balaam, que el rey Balac, hijo de Balac Peor, lo mandó a llamar para que maldijera al pueblo de Israel. Óigame, para que lo maldijera, porque él sabía que en la boca de este hombre había una autoridad y que él podía bendecir o maldecir, y que conforme como él declarara iba a ser hecho, porque esa es la autoridad que nosotros tenemos como iglesia. La Biblia dice que lo que declare en nuestra boca será hecho, porque hay una autoridad concedida del Padre para nosotros, para que cuando digamos algo en el nombre de Jesús sea hecho. Y Jesús mismo lo dijo: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo vamos a recibir. De manera que Satanás, ni los demonios, ni ninguna fuerza diabólica tiene el poder y autoridad para bendecir. Es imposible. De una fuente no pueden salir dos aguas, dice la Biblia. Nadie que tenga una boca maldita tendrá la autoridad para bendecir, porque entonces estaríamos diciendo que la fuerza de la tiniebla está por encima del poder de Dios, y eso nunca será posible. Ya ellos están vencidos. Entonces el término bendición es para aquello, es una palabra que es útil en la boca de aquellos que han sido bendecidos y que fueron llamados para heredar bendición, como le dice la Biblia, que no paguéis mal por mal, ni maldigamos al que nos maldice, sino más bien bendecid a los que os maldicen, porque nosotros fuimos llamados para heredar bendición. O sea, la bendición es la herencia de los hijos de Dios. Entonces, por esa razón es que tenemos autoridad para bendecir. Así que sáquese esa idea errónea de la mente de que el término bendición es sectario, es diabólico. Eso es mentira. Nunca Satanás buscará bendecir a alguien. Más bien él quiere que tú estés bajo maldición, porque la maldición trae desgracia. La maldición trae destrucción. Entonces no hay manera de que Satanás busque el bien de la humanidad, sino que quiere que la humanidad se pierda. Entonces el término bendición es una bendición, valga la redundancia. El término bendición es una bendición, no es una maldición, para que la gente tenga tanto miedo de cuando lo saludamos con ese término bendiciones. Se asombran y dicen: no me salude así, mire, dime Dios te bendiga.
Y yo digo que el término Dios te bendiga, yo nunca he leído en la Biblia donde está ese término Dios te bendiga. Nunca he escuchado eso de que Dios te bendiga en la Biblia. Si alguien ha visto ese término por escrito en la Biblia, Dios te bendiga, pues hágamelo saber para entonces yo corregir. Más bien, una y otra vez se repite el término bendición, que Jehová te bendiga, que bendigamos. Entonces, ¿cuál es el miedo de pronunciar ese término y verlo como un término sectario, diabólico, como muchos legalistas religiosos lo ven? Eso es un término para gente que tienen palabra de bendición en su boca. Porque lo que pasa es que hay muchas personas por ahí que lo que ellos hablan nada más de muerte, de destrucción, de perdición. Usted escucha que todos sus mensajes que predican evangelizando es de que se va a morir, de que te va para el infierno, de que te va a llevar el diablo. Y todo eso es lo que ellos pronuncian, porque es que su boca está llena de maldición. Pero alguien que ha heredado bendición y que entiende el poder que hay en su boca, que lo puede usar para bendición, en vez de decirle a una persona que anda por caminos de muerte, decirle que Dios lo puede rescatar de esos caminos, que la misericordia de Dios lo puede alcanzar y transformarlo, prefieren decirlo que el diablo se lo va a llevar si no se arrepienten. Porque no hay amor en su corazón, no hay bendición en su boca. Lo de ellos es meter terror, meter miedo y creer como que ellos están por encima hasta de Dios con lo que dicen. Entonces tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Cambiar. Bendice porque fuiste llamado para heredar bendición. Da por gracia lo que de gracia recibiste. Esas son las cosas que la Biblia nos enseña, que pueden ser útiles para que la vida de un individuo cambie. Esa dureza de palabra no provoca nada. La Biblia dice que la blanda palabra que sale de la boca aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Usted no ve por qué que se dan muchas situaciones en pleitos, que dos personas están actuando de la misma manera, con el mismo carácter, con el mismo ímpetu, pero si de esas dos personas hay uno que tiene paz, tiene paciencia, es pacificador, y te dice: mi hermano, tranquilo, mira, vamos a resolver lo que haya que resolver. Si fue un choque en un asunto de tránsito, por una vía que tuvieron un roce, si fue que lo pisaste sin querer, o le diste un golpe porque iba llevando algo y sin querer no viste a tu alrededor y diste un golpe. Si esa persona pide perdón, aunque por más agresivo que esté el otro, aunque responda de manera de súbito, rápidamente, con un golpe también, pero terminará diciendo: perdóname también, aunque fue quien recibió el golpe, terminará también pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque la blanda respuesta o palabra aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Mire, yo vi un video de alguien que había asesinado muchas mujeres, no recuerdo el número, había asesinado muchas mujeres, y en el juicio, en su totalidad, la mayoría, excepto uno, que iba al juicio, decían que querían todo el peso de la ley sobre él y que pagara por lo que le hizo a su familiar, refiriéndose a esas mujeres que él asesinó vilmente. Todos decían lo mismo: queremos justicia, que le caiga todo el peso de la ley, que pague por lo que hizo. Y cada vez que ese individuo escuchaba esas palabras, se ponía más áspero y pareciera que no se le importaba nada, ni sentía dolor de lo que había hecho, aún escuchando los familiares de aquella persona. ¿Sabe quién fue el único que pudo tocar el corazón y hacerlo hasta llorar? Uno de esas personas, que era padre de una de las mujeres asesinadas, que en medio del juicio él lo miró y le dijo: yo te perdono, que Dios tenga misericordia de ti y te dé la oportunidad de que te arrepientas y que busques de Él,
Porque al final tú eres un ser, una persona buena. Lo que pasa es que el diablo hizo eso a través de ti, ¿no? Y tú no querías hacerlo. Y la persona, ese individuo que presentaba un carácter tan áspero, sin dolor, cruel, escuchando la palabra de ese Señor, se derramó en lágrimas. Óigame, se derramó en lágrimas porque los demás no pudieron tocar su corazón, porque es que mientras tú vas con aspereza delante de una gente que también es áspero, tú le estás dando más fuerza. Mas si tú vas con palabra blanda, lo vence. Porque ¿qué dice la Biblia? Vence con el bien el mal. Si tú respondes con aspereza, también hará que el áspero sea más áspero. Si tú respondes con agresividad, también el agresivo va a responder de la misma manera. Entonces, alguien tiene que tener una actitud diferente, que sea capaz de transformar ese carácter malvado que mucha gente tiene. Entonces, eso es lo que pasa. Que nosotros tenemos la autoridad en Dios, como hemos sido lavados por la sangre, hemos sido perdonados de nuestros pecados, hemos sido limpiados. También tenemos esa autoridad para que quien se encuentre en semejante estado de pecado como tuvimos en otro tiempo, entienda que hay una salida y cambie su estilo de vida. Y vea que verdaderamente Dios lo puede cambiar y lo puede transformar. Si Dios te limpió a ti, lo puede limpiar a Él. Si Dios te perdonó, también lo va a perdonar a Él. Entonces esa tiene que ser la palabra que salga de nuestra boca para que podamos combatir el mal que hay en el mundo. Esto es una competencia. Usted no ve que hasta los brujos, uno quiere estar por encima de otro, y van y buscan, y hacen celebraciones, y van al lugar y buscan vacá, buscan demonios más fuertes para ellos competir, y que uno sea más fuerte que otro. La ciencia también es competitiva. Un científico busca superar la teoría de otro científico. Todo es una competencia. Entonces, si tú te crees fuerte, hay otro que quiere ser más fuerte que tú. Entonces vamos a combatir con el bien el mal. Bendice, no maldiga. Eso es el fruto que tiene que salir de nuestros labios para que comencemos a ser útil en la obra de Dios. Hoy quiero tratar un tema muy importante, ya que a favor del cuerpo de Cristo, de la iglesia, que Pablo se animó a hablarle a los de Éfeso, los efesios, para que ellos adoptaran ese carácter que tiene que ver con esa formación de un creyente en la unidad del Espíritu, tal como lo dice el encabezado, que dice la unidad del Espíritu, la unidad del Espíritu. Porque recuerden que todo esto es característico de la misma obra que manifiesta el Padre a través de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo, que su objetivo de enviar a Jesús a la tierra, de enviar su Espíritu Santo, era o es reconciliar todos aquellos que se desviaron por su propio camino, como dice Isaías. Por causa del pecado abandonaron la morada eterna, fueron destituidos de la gloria de Dios, y eso trae como consecuencia peligro, trae como consecuencia que la tiniebla se enseñoree de ellos y que ellos no puedan tener esa coinonía, esa unidad, esa conexión que tenían los hombres, tenía el hombre en el principio con Dios, que fue quitada luego del pecado de Adán. Luego del pecado de Adán ya hubo como una división entre Dios y el hombre, donde ya el hombre no podía escuchar a Dios tan directamente como al principio, no podían interactuar tan directo, más bien había como una pared intermedio
espiritualmente hablando, que aunque Adán podía escuchar la voz de Dios, aunque podía recibir directrices de Dios, sin embargo no era una interacción directa como se daba al principio, porque el pecado es una causa división y causó división al principio. Entonces las divisiones son parte de esas ponzoñas que el enemigo clavó en el hombre, en el ser humano, de modo que si usted se fija, donde hay ya dos o más personas, o un grupo de personas, siempre hay disensión, siempre hay división, siempre hay competencia, siempre uno quiere superar al otro, uno quiere ser mayor que otro. Y vemos un ejemplo en los mismos discípulos de Jesús, que en un momento le pregunta a Felipe, si no me equivoco, y Pedro a Jesús, que en qué lugar se sentaría el uno del otro, a la diestra del Padre o al lado del Padre. Pedro dijo, yo me sentaré a la derecha. Felipe decía, no, yo quiero la derecha. Y ellos estaban como eligiendo el lugar que querían estar. Sin embargo, Jesús les dijo que a ellos no le era lícito ellos elegir el lugar que debían estar, sino que el mayor servirá al menor, que el más pequeño iba a ser el más grande en el reino de los cielos, dando a entender que esa competencia que ellos tenían de cuál quería estar a la diestra o quién quería estar más cerca del maestro o tener los privilegios, no era algo que Jesús iba a pasar por alto para que ellos no recibieran tal enseñanza, sino más bien que él le dio ejemplo también cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, que dice la Biblia, que le estaba diciendo a Pedro, ven para lavarte, y Pedro sabía la grandeza del maestro, y eso no le permitía el entender que él era apto para que Jesús le lavara los pies, porque él entendía quién era que le estaba hablando. Pero Jesús lo que quería era darle una enseñanza de cómo se mueve el reino, de cómo es que el reino de los cielos opera, que no se trata de las posiciones que el hombre desea muchas veces, que es capaz de eliminar hasta físicamente sus oponentes con el objetivo de lograr aquello que se ha propuesto. En el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos tú tienes que trabajar sin ningún interés. Y cuando digo sin ningún interés, no significa que no hay un interés de por medio. Claro que sí, todos queremos ser salvos. Podríamos decir que el interés de cada creyente es su salvación, y por eso hacemos lo que estamos haciendo. Aunque hay obras también que tienen que ver ya con coronas que Dios dará en el reino allá en el reino de los cielos, cuando estemos juntamente con Él, que habla que hay piedra de ónice, zafiro, tapecio, zafiro, esmeralda, y un sinnúmero de piedras y coronas que están reservadas para aquellos que trabajen, que sean dignos en aquel tiempo para recibirla. Pero eso no nos impulsa a que deseemos cosas en el reino a la fuerza. Aunque la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatarán, pero no está hablando de que las cosas espirituales hay que forzarlas a tal modo de que tú quieras avasallar, destruir y avasallar tu hermano con el objetivo de tú recibir mejor corona en el cielo, o con el objetivo de tú tener mejor posición en el reino. Esto no se trata de eso. A cada persona Dios le da conforme a su medida. La Biblia dice que Él no nos da el Espíritu por medida. Sin embargo, sí, Él nos da conforme a nuestra medida de fe, a nuestra capacidad. Mientras más tú trabajes para la obra, mientras más obra tú hagas, mientras más tú quieras agradar la voluntad de Dios en lo que hace, mayor recompensa tiene, como le dijo Jesús a los discípulos cuando se acercaron, diciendo, Maestro, hemos dejado todo por causa de ti, ¿y ahora qué vamos a recibir? Jesús le dijo, de cierto os digo, que por cuanto estos hacéis, 100 veces más recibiréis. O sea, nada de lo que nosotros hacemos para Dios queda al olvido. Traerá su recompensa.
vamos a ser recompensados por esto. Pero recuerde que todo lo que hacemos en el cuerpo de Cristo es para que nos mantengamos en la unidad y que podamos, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en unidad, también como iglesia podamos ser uno, como dijo Jesús en el capítulo 17 del libro de Juan, que dijo: Padre, así como nosotros, tú y yo somos uno, también yo te ruego que ellos sean uno, para que donde quiera que nosotros estemos, también ellos estén. Y el mundo vea que ellos no son del mundo, sino que te pertenecen, que son tuyos. O sea, Jesús está rogando al Padre para que la unidad que hay en ellos también se inserte en nosotros y que podamos llevar a cabo la obra que Dios entregó, como dice el libro de el mismo Efesios capítulo 7 verso 10, si no me equivoco, que dice que Dios preparó todas las obras de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿verdad? 2 verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para toda buena obra, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, Jesús mismo ya preparó todo para que nosotros andemos en esa libertad, para que fluyamos y hagamos lo que era puesto en nuestras manos, entendiendo que fue Él que lo hizo. Nosotros solamente somos un medio físico que Dios utiliza para manifestar lo que es espiritual. Entonces necesitamos entender esto. No nos concierne a nosotros gloriarnos de nada de lo que hacemos en Dios, que son de las cosas que Dios quiere trabajar hoy en los ministros de hoy en día, de que entendamos que mientras más tú estés desligado de querer obtener gloria por lo que hace, mayor gloria de Dios vas a recibir. Óyeme bien, te voy a repetir: mientras más desligado estés de recibir gloria por lo que hace, mayor gloria de Dios vas a recibir y vas a manifestar. Porque esto se trata de manifestar lo de Dios como obra que ya Él hizo, que simplemente como medio físico humano Dios nos va a utilizar para darle forma, pero que quien está obrando es Dios. El hecho de que nosotros oremos por una persona y reciba sanidad, bien, emanó, salió de nosotros un milagro, pero eso lo hizo Dios, no nosotros como persona física, sino Dios en lo espiritual lo manifestó. Entonces, por eso es que tenemos que darle la gloria a Dios de todo lo que hacemos, y que de nosotros emane esa ingenuidad de entender de que por más grande que Dios nos use, menos desligado de gloria estoy, porque la gloria es de Dios, no mía. O sea, no soy yo, no hice milagro, Dios lo hizo. No eres sano por mí, sino eres sano por tu fe en Dios. No fuiste libre porque yo te liberté, sino que la misma palabra de Dios, a través de tu fe, te hizo libre. Entonces, cuando entendamos todas esas cosas, vamos a tener una vida alineada al propósito de Dios para manifestar las cosas de Dios aquí en la tierra sin que haya problema. ¿Por qué hay tantos problemas hoy en día dentro de muchos ministros? Precisamente porque se da lo que te estoy mencionando, que el objetivo no es darle la gloria a Dios por lo que hacemos, sino ser reconocido y visto por los hombres y ser elogiado y reconocido por las obras que estamos haciendo. Entonces, al tener ese interés, ciertamente eso va a provocar problemas, porque lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo para agradar a Dios y para que el cuerpo de Cristo se vaya fortaleciendo en la unidad y que como edificio de Dios vayamos creciendo, como Pablo una y otra vez se menciona, nos menciona como un edificio, como un cuerpo de Cristo. Recuerde que el edificio tiene muchos elementos que lo componen, el cuerpo también tiene muchos órganos que componen para que sea un cuerpo. Entonces cada uno tiene una obra diferente, aunque a veces la veamos unas menos insignificantes, no significa que sea real, que no sea insignificante, porque el cuerpo que no tiene la manifestación de cada miembro en el trabajo que concierne para que el cuerpo funcione, entonces no es un cuerpo completo.
no es un cuerpo completo. Para nosotros estar completo y perfecto en Dios, tenemos que manifestar cada una de sus obras, aunque de manera individualista, y digo individualista porque usted quizás será maestro, otros serán pastor, otros serán profeta, evangelista, apóstoles, y tendremos diferentes ministerios individualmente, pero el objetivo principal es que todo lo que hagamos sea para que la iglesia de Cristo crezca. Entonces Pablo le habla a los efesios para que mantengan esa unidad, y para que sean dignos de la vocación con que fueron llamados. Señores, esto es una vocación. A veces vemos esto como algo como simple. Señores, Pablo una y otra vez presenta el evangelio como una carrera, como un oficio. Nos presenta como atletas, como ministros. Entonces, cabe el término vocación, porque cuando tú tienes vocación por algo, tú le dedicas tiempo, tú te esfuerzas. Por ejemplo, yo estoy estudiando comunicación, me gusta la comunicación. Estoy estudiando comunicación y ¿por qué estoy estudiando esto? Porque dentro de mucha otra profesión es lo que me apasiona. Entonces nosotros tenemos que ser apasionados por los de Dios. Tenemos que ser apasionados para que cuando tú hagas algo, lo hagas realmente sintiéndolo. De corazón, te esfuerce, no te rindas. Entonces, por eso Pablo menciona el término vocación, para que si tú tienes un ministerio, tú le des el valor al ministerio que tiene y te esfuerces. Si eres evangelista, haz obra de evangelista. Si eres pastor, comienza a hacer obra de pastor. Si eres profeta, comienza a hacer obra de profeta. Si eres maestro, comienza a hacer obra de maestro. Y esfuérzate, prepárate. Da la milla extra, porque es la vocación que tiene. Defiéndelo. No te estanques, no te quedes detenido. Ve por más. Eso es lo que te provoca cuando tú tienes vocación por algo. Que es notable como la gente mismo dice, oye, pero mira, realmente tiene vocación por ese oficio, porque él lo hace y lo hace bien. Y cada día se esfuerza en perfeccionarlo más. Eso es una vocación. Entonces, si tú tienes esa vocación de un ministerio que Dios ha entregado en tus manos, es para que con toda humildad y mansedumbre tú aprendas a trabajar y que entiendas, como te decía al principio, que esto es un cuerpo, que esto es un edificio y que nos soportemos con paciencia unos a otros en amor. En amor. Que nos soportemos unos a otros en amor. No es que estemos compitiendo, aunque aparentemente sea una competencia, como Pablo lo menciona en reiterada ocasión. Y si tú lo ves como una competencia, que sea de no rendirte, porque quien está compitiendo, por ejemplo, cuando hay atletas que están corriendo 400, 200 metros, salen todos corriendo y cada uno va en su alineación y con una meta y sale corriendo. Si tú te pones a mirar y que el que está a tu lado y que te detienes por estar mirando, tú tienes que salir corriendo y que tu enfoque sea la meta final, no el que esté a tu lado. Porque si te pones a ver el que está a tu lado, el que está atrás, por dónde viene, y a medir la capacidad de otro, a medir a qué velocidad viene, a qué distancia viene, va a tener problemas. Es mirar hacia el frente y correr con extenderte a gran velocidad y correr, porque tú prosigues a una meta, tú persigues una meta. Entonces yo creo que ahí es cuando Pablo se refiere a que estamos compitiendo en ese aspecto de que tú tienes que llegar sin detenerte. Porque ¿cuántos no comienzan esta carrera del evangelio? Muchos.
pero ¿cuántos llegan? Eso es como cuando de momento hay una convocatoria a personas que se inserten a las filas militares. Muchos son los que van con ánimo y deseo de ser un policía, ser un guardia, ser un amé, y se meten miles de ellos, y a veces nada más llegan 300, 400, 500, porque no todo el mundo tiene la resistencia, no todo el mundo tiene la vocación, no todo el mundo tiene, se esfuerza para lograrlo, no importando los sacrificios que tenga que pasar. Entonces quienes logran llegar es porque sacrificaron todo de ello para poder cumplir con esa meta. Entonces, como estamos en la unidad del Espíritu y tenemos dones, oye lo que dice Pablo: solicito en guardar la unidad en el Espíritu, solicito en guardar la unidad del Espíritu, del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Pablo está diciendo que aunque tú tengas diferentes ministerios, aunque tengas diferente vocación, aunque tengas diferentes llamados, que tienes que guardar la unidad del Espíritu con cada uno de ellos, porque a quien estamos sirviendo es a un Dios, tenemos un mismo espíritu, somos un mismo cuerpo, y fuimos llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Tenemos un mismo Señor, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Eso es para que entendamos que a veces estamos dando golpe a ciega, estamos haciendo competencia, queriendo eliminar, queriendo ver al otro fracasar, y no estamos entendiendo que aunque tenemos diferentes vocaciones, diferentes llamados, diferentes ministerios, todos tienen que estar concentrados en lograr un solo objetivo, y es que la iglesia de Cristo crezca y avance. Entonces esa mezquindad que hay en muchos ministros de diferentes índoles, de solamente yo querer brillar, de solamente yo querer presentarse como aprobado, de solamente yo querer presentarse como fuerte y que los demás sean débiles para que estén sometidos a mi voluntad, es algo erróneo dentro de este cuerpo, porque aquí lo único que tenemos que procurar es mantener la unidad en el Espíritu, porque estamos llamados todos en una misma vocación, en una misma vocación en cuanto a la salvación se refiere, una misma esperanza de vuestra vocación, una misma esperanza de vuestra vocación. Lo que está diciendo es, ¿cuál es la esperanza de todos nosotros? Que seamos salvos, que recibamos las coronas que están reservadas allí en el cielo. Todos queremos eso. Entonces esa es la esperanza de vuestra vocación. Si tú estás sirviendo como evangelista, como profeta de los diferentes ministerios, la esperanza de tu vocación es lo mismo que yo quiero: ir, salvarme y estar en el reino de los cielos al lado de mi Padre. Entonces, ¿cuál es la otra esperanza que tú tengas per se de esta? No hay otra. Todos queremos ser salvos. Todos queremos estar a la diestra del Padre. Todos, cuando se pase lista, queremos responder nuestro nombre. Todos queremos estar ahí. Aleluya. Que cuando el Maestro nos llame podamos responder. Todo eso es lo que queremos. Entonces, por eso es que si tú eres quien eres, o el nivel que eres, valga la redundancia, que todo esto te lleva a ser más humilde, más humildad, porque todos tenemos un mismo objetivo. Por lo cual dice Pablo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto es para los que dicen también como que no existen los profetas, que no existe, que ya no hay sanidad, porque eso fueron a los discípulos
de otro tiempo. Déjame decirte que cuando habla aquí, que subió a lo más alto y que llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, sí, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. O sea, no solamente ascendió también, sino que se fue a lo más profundo, a la parte más baja de la tierra. ¿En qué tiempo está hablando? ¿Antes de Jesús? No, está hablando después de Jesús. Entonces, si está hablando en el tiempo de Jesús, significa que esos dones están vigentes. Porque luego de ese descenso y ese ascenso, es que entonces dice aquí que le dio dones a los hombres. Le dio dones a los hombres. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores y a otros maestros. Fue él que dio los dones, fue él que dio los ministerios. Jesús, para que cumplamos ese mandato que dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 10, ahí habla de los 70 creo, también el libro de Lucas capítulo 9, habla de los 12, Marco capítulo 16 verso 15, una misión global a todos los creyentes de que vayamos por todo el mundo y prediquemos el evangelio, para que todo el que creyera sea salvo. Nos dio esa encomienda a todos, nos dio los dones para que lo pongamos a funcionar, porque ciertamente para reconciliar todas las cosas con el Padre es necesario que manifestemos todas esas obras, porque el mundo está bajo la tiniebla. Entonces Dios tuvo que equiparnos de esos armamentos de guerras espirituales, llámese poder, dones de lengua, dones de interpretación, dones de poder, dones de fe y un sinnúmero de dones, para que esos son los armamentos. Eso es como cuando, si usted va a un recinto militar, usted va a ver que hay ciertos lineamientos que hay. Y dice, y yo vi en un momento, leí, dice, nosotros estamos siendo formados para combatir el narcotráfico y combatir toda esos son los lineamientos para combatir el narcotráfico y combatir todo lo que se levanta en contra de la moral y del buen funcionamiento. Creo que fue como lo leí. Entonces, todo ese centro que ellos pasan y aún los armamentos que le dan a esos militares para precisamente eso. Entonces, cuando nosotros somos llamados en Dios para ir detrás de esas almas, para arrancarle de la garra del Satanás, de la muerte, de la enfermedad, las almas, las personas que están atadas, necesitamos poder, necesitamos autoridad, necesitamos fe, necesitamos esos dones. Entonces, por eso dice la Biblia que Dios nos equipó de todos esos dones, nos dio esos ministerios para que tengamos los armamentos, las herramientas necesarias para que podamos combatir la tiniebla y así traer al redil nuevamente a esas ovejas. Que bendigo a mi Padre espiritual. Ya luego de escuchar una predicación que dio el domingo, dije, wow, tremendo. Que hablaba de la oveja y el redil y de la casa. Tremendo esa predicación. Entonces, traer al redil nuevamente se necesita todos esos equipamientos. Entonces, señores, como iglesia tenemos que tener ese enfoque, que el cuerpo de Cristo crezca. Si estamos en una congregación, que esa congregación crezca, tanto así que podamos llevar almas a los pies de Cristo. Entonces el evangelista tiene que hacer obra evangelista en esa iglesia, el pastor, el maestro,
y no cada uno individualmente como para gloriarse de los dones. Porque los dones que el Señor nos da no es para gloriarnos y sentarnos en un sillón a decir lo hice, eso lo hice yo. Y mire, el que yo liberté, señores, ya olvidémonos de eso. Mire, usted no ve aquí, en esa pantalla, que Julio Andrés Cabral pone ni profeta, ni evangelista, ni pastor, mucho menos. Cuando llegue su tiempo voy a colocar ahí pastor Julio Andrés Cabral. Cuando llegue el tiempo. Pero hasta ahora no estoy utilizando títulos ni nada. Y tengo obras de cosas terribles que Dios ha hecho. Hay gente que me conoce en esta nueva etapa en mi vida y no saben al nivel que Dios me usa. Porque ni siquiera me presento como, no, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque llega un momento que uno madura y uno entiende. Yo vi una película de un niño que el papá era periodista. Y en aquella localidad en Estados Unidos, al parecer, no había tanta fe como para ver milagros y todo esto. Este muchacho comenzó a interesarse en leer la Biblia, un niño, estoy hablando, en leer la Biblia y tener una relación con Dios, aun cuando sus padres no creían en Dios. El hombre era comunicador de un noticiario muy famoso, y usted sabe, de esas cadenas noticieras que le gustan mucho acaparar audiencia, que hacen lo que sea para lograr esto. Y el niño le regalan una Biblia en una iglesia y se interesó, comenzó a orar, comenzó a intimar con Dios. Y él oraba por la gente y la gente recibía sanidad. Él ni siquiera se daba cuenta de eso. Se daba cuenta cuando la gente lo veía pasar nuevamente y decía, mira, Dios me sanó. Y la gente se quedaba impresionado con él de cómo Dios sanaba a través del niño. Él solamente decía, no fui yo que lo hice, fue Dios. Y yo dije, wow, tremendo. Cómo ese niño Dios lo usaba tan genuinamente y él ni siquiera, él solamente obraba en fe, pero ni siquiera era algo como que él lo hacía para recibir reconocimiento. Cuando se acercaban a él nada más decía, Dios lo hizo, no fui yo. Y fluían los milagros hasta el punto que el muchacho se hizo famoso, hasta lo quisieron secuestrar para callarlo y para que no hicieran más milagros. Pero Dios continuó abusándolo más. Y llegó un momento que la fama de él llegó tan lejos que el padre estaba transmitiendo noticias hablando de ese niño que Dios lo estaba utilizando, pero él no había visto bien que era su hijo. Y cuando él logra verlo, entonces, que hay otro noticiario que también lo está buscando, porque como que competían las cadenas, que lo estaban buscando para entrevistarlo, el papá entonces comenzó a proteger a su hijo y no quería que él se diera a conocer. Y llegó un momento en que él corrió donde estaba su hijo, a la escuela, y allí encontró al otro noticiario que competía con ellos, que estaba entrevistando al niño. Y desde ahí tuvo que comenzar a protegerlo porque hasta lo querían secuestrar. Porque Dios comenzó a usarlo tan terriblemente en milagros que se extendió la fama en todo lugar. Y llegó un momento que hasta lo secuestraron, pero quien lo secuestró fue para que él orara por una hija de él que se iba a morir. Oye, pues bien. Y ese que lo secuestró lo protegió del secuestro que querían hacerlo para eliminarlo. Óigame, es una cosa que hay que verlo. En fin, yo aprendí de esa película y desde ahí eso me dio una lección de vida, que no necesariamente yo tengo que decir que hice esto, que hice aquello, o querer pregonar lo que Dios hace a través de mí, sino que sea algo que fluya, porque Dios quiso hacerlo, que emane, que Dios lo haga y que la gloria sea de Él. No tengo que publicarlo, no tengo que estar pregonando que Dios me usa, que Dios hace tal y tal cosa, porque a veces el procurar mucho estas cosas nos está llevando a querer lograr fama, ser famoso, para querer llamar la atención, y eso nos está desconectando de la verdadera intención del Evangelio, que es reconciliar todas las cosas con el Padre y que la iglesia crezca. Nos está desconectando, estamos provocando un mal testimonio en muchas congregaciones, porque los dones los estamos utilizando para competir. Mientras Dios más te usa, más grande eres, y el otro queda como inferior. Y eso no es de Dios, señores. Eso no es de Dios. Por más bonito que se vea, eso no es de Dios. Toda la gloria es de Dios de todo lo que hagamos, no importa lo grande o lo pequeño.
toda la gloria de Dios. Aquí no somos más que instrumentos de Dios para buena obra. Eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando hagamos la cosa de esa manera, Dios nos va a usar más poderosamente. Porque entonces nuestro corazón y nuestra mente estará desligado de la vanagloria. Entonces tenemos que hacer todas las cosas para la unidad en el espíritu, para que la iglesia crezca. Porque ¿qué dice Pablo? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Lo que te estamos diciendo, ganar almas para Cristo. Ganar almas para Cristo. Y que sean salvos. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Oye, qué claro Pablo habla aquí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Si hacemos lo mismo que hizo el Hijo de Dios, que todo lo que hacía era para agradar al Padre. Yo no busco mi propia gloria, porque hay de quien la busque y la halle. Dijo Jesús. La obra que yo hago no la hago por sí mismo, sino que lo que veo hacer al Padre, eso yo hago. Eso decía Jesús y hacía Jesús. Entonces, si nosotros también, al igual que Jesús, lo que hacemos, lo hacemos para agradar su nombre, para engrandecerlo, para que su iglesia crezca, para que podamos manifestarlo de Él, entonces vamos a llegar a la fe y el conocimiento de Dios, del Hijo de Dios. Y eso significa que vamos a estar llegando a la estatura, como dice aquí, a un varón perfecto. A un varón perfecto, a la medida de la altura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Cuando hacemos las cosas para Dios, cuando Dios nos usa en un milagro, cuando Dios nos usa en un don, cuando Dios nos usa en un ministerio, que todo eso sea para la gloria de Dios. Eso no es nuestro, eso es de Dios. Él es quien sana, Él es quien liberta, Él es quien hace milagros, Él es el obrador de milagros, Él es quien hace maravilla. Toda la gloria es de Dios, no nuestra. Julio Andrés no está aquí para ser famoso. Julio Andrés Cabral no está aquí para agradarte. Julio Andrés Cabral no está aquí para llamar la atención del público. Julio Andrés Cabral está aquí para hacer la obra de Dios, para alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Cómo? Haciendo sus obras, manifestando lo que es de Dios, haciendo lo que Él hace, rechazando lo que Él rechaza, amando lo que Él ama, hablando lo que Él me da que hable, haciendo lo que Él me dice que haga y no lo que yo quiero hacer. Debemos de analizar nuestra vida espiritual y ver si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para Dios o para gloria nuestra. Sigue diciendo Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Todo el que usted ve que anda buscando gloria, que quiere ser famoso, que quiere ser reconocido por lo que haga, va a terminar siendo desviado de la sana doctrina y va a ser guiado por vientos de estratagemas de hombres
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mucha gente que usted lo está viendo por ahí profetizando cosas lindas, enseñando cosas raras, y todo eso es para desviar a muchas personas de la verdad y que anden como niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por todo viento de doctrinas. Lo que usted ha aprendido, reténgalo. No sea simple, no sea como el tamo que arrebata el viento, no sea tan débil, no debilite tus oídos a estar escuchando estratagemas, viento de doctrina contraria. No, esa gente son desviados por el error cuando buscan hacer las cosas que agradan a su carne, no lo que agradan a Dios. Porque cuando tú buscas hacer lo que agrada a Dios, nada que te ofrezca el mundo, nada que te ofrezcan por ahí que sea de beneficio para ti, pero que te aleja de Dios, tú vas a firmar, tú vas a seguirlo. Nada de eso, porque tú sabes cuál es tu objetivo, tú sabes a quién tú prosigues, tú sabes cuál es tu meta, tú sabes en quién he creído y para gloria de quién tú estás haciendo lo que haces.